Bienvenidos a Del Otro Lado, un podcast de conversaciones entre hermanos en el que hablamos de la familia, la cultura, de la sociedad y sus dinámicas, de la religión y la mística, de la literatura y la mujer. Desde dos visiones del mundo diferentes, una mujer, un hombre, un par de hermanos. Esto es Del Otro Lado. Hola a todos, yo soy Carlos, uno de los anfitriones de este podcast y me alegra presentarles a mi hermana Mariana, que aceptó acompañarme en este proyecto. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola a todos, súper nerviosa, pero a la vez súper feliz de estar acá con ustedes. Bueno, antes de que comencemos a contarles de qué va este podcast, déjenos presentarnos rápidamente para la audiencia. Yo soy Carlos, yo soy ingeniero, soy ingeniero mecánico, vivo en Francia. Vine a Francia a hacer un doctorado en ingeniería mecánica que culminé hace más o menos un año. Y me encanta los idiomas, el deporte, la literatura. em, y bueno, ¿y tú, Mari? Bueno, yo soy Mariana, soy comunicadora, me encanta practicar pilates, en estos momentos estoy pues súper dedicada a mi hogar y digamos que amo viajar, me gusta mucho hablar, por eso acepté esta invitación, pero nada, con un poco como de nervios. Bueno, hace rato Carlos Ok. venía con la idea de hacer un podcast y quiero saber cuál fue tu interés en realizar un podcast. Yo creo que el interés de hacer un podcast viene de ser consumidor de podcast. Yo soy un consumidor de podcast, escucho bastantes horas de podcast semanalmente. Y lo que más me gusta de los podcasts es que uno puede realmente escucharlos mientras hace cualquier otra cosa, ¿no? Mientras cocina o mientras camina por ahí y quiere, no sé, reflexionar o pensar sobre algún tema. Entonces, pues, simplemente busco podcasts específicos que me acompañan en esos momentos, ¿no? En esos momentos en los que no quiero el silencio. Okay. ¿Y de dónde viene la idea de hacer un podcast con tu hermana? Bueno, eso fue muy raro porque yo pensé, siempre pensé hacer un podcast sobre idiomas. A mí me encanta aprender idiomas. Y yo dije que pues no, pensé que la idea más fácil para iniciar ese proyecto sería precisamente esa. Y luego también se me ocurrió hacer una idea, hacer un podcast como de monólogos, de diferentes temas. Y siempre pensaba que mi hermana, como es comunicadora precisamente, podría ayudarme en toda la parte de redes sociales y de imagen del podcast y todo esto. Y luego pensé, pero eh, ¿por qué simplemente tomarla como, ¿no? Como ayuda, ¿no? Y no hacer este proyecto precisamente con ella. Y entonces así surgió. Y yo creo que te tomó como un poco desprevenida, ¿no? Bastante. Sí, Sí. realmente me tomó por sorpresa, pero también lo hablé con mi esposo y dije, necesito un nuevo reto en mi vida y necesito hacer algo diferente con mi vida. Y qué mejor forma de hacerlo con mi hermano que con mi hermano, porque pues estamos bastante lejos y digamos que es un proyecto que nos va a seguir uniendo y nos va a permitir conocernos un poco más. Exacto. Contemos de ahora a nuestra audiencia por qué decidimos ponerle este nombre al podcast. Yo creo que ya tú diste un abrebocas, ¿no? De por qué se va a llamar, de por qué se llama El Otro Lado del podcast. Y es precisamente cuando yo pensé entonces en hacer este proyecto contigo, pensé inmediatamente eh, que, bueno, que somos dos personas que nacimos del mismo vientre, somos hermanos. Y que aún así somos personas muy diferentes. Y quería entonces que este podcast también fuera de alguna forma la excusa para explorar esa diferencia entre los dos, ¿no? Ese abismo, ese aparente abismo que hay entre los dos. Y entonces surge como de no sé, una aparente ironía, ¿no? De dos personas que
que vivieron juntos por mucho tiempo, que nacieron del mismo vientre y que pueden ser extraños también el uno para el otro. Entonces, del otro lado es precisamente eso, ¿no? Es explorar el punto de vista del otro. Y este otro es, bueno, es el hermano en este caso. Así es, y también es un tema que, pues un nombre que nos define con nuestra audiencia. Ellos están del otro lado escuchándonos. Tú estás en Francia, yo estoy en Colombia, como lo mencioné anteriormente, entonces digamos que en toda la lista de nombres que teníamos, este fue como el que El que nos hizo resonaba, conectar un ¿no? poco más. Sí, Sí, total. resonaba por muchas cosas, precisamente como tú dijiste, por lo de la diferencia espacial, ¿no? Por estar en dos lugares espacialmente distantes y, y también por lo de la audiencia, sí, Bueno, iniciemos con este primer capítulo. En la sí. creación de este podcast nos preguntamos qué temas nos interesaban a cada uno y realmente tenemos una lista demasiado variada, pero pensamos que el mejor tema para iniciar este primer capítulo es la familia, que es algo que pues nos concierne a absolutamente todos. Para iniciar entonces con este primer capítulo, Carlos nos va a leer un párrafo de la newsletter que va a tener el podcast. Carlos ya nos va a contar más información de dónde vamos a encontrar esa newsletter. Y acá nos vamos a entrar a este primer episodio. Como decía Mari, esta newsletter va a venir acompañada con cada uno de los episodios del podcast. Es una newsletter que van a encontrar en Substack, que es una página que quizás ya muchos conocen. Vayan allá, si están escuchando esto en Spotify o en YouTube, los links van a estar en la descripción. Y este es un párrafo de esa primera newsletter que no es tan grande y que habla precisamente de los roles familiares. Es claro que la mayoría de nuestras sociedades son patriarcales, fundadas en la idea de que un hijo es hijo de un hombre, en la existencia del linaje y del patrimonio. Entonces, un hijo es la progenie, la descendencia. En este primer capítulo del podcast hablamos de roles. Ningún rol es independiente ni necesariamente determinante para la mayoría de las personas. Se entienden mejor como un personaje, es decir, un rasgo potencial de un ser humano. El primer rol que uno nace jugando es el rol del hijo, ¿no? Y esa palabra hijo, que en latín es filius, está relacionado con palabras como feliz, fecundo y también con palabras como felare, que es mamar, y claro está con la palabra fémina, que es pues básicamente la que amamanta, ¿no? Entonces está esta relación del hijo con la madre, ¿no? Y si pensamos también la parte central de la doctrina cristiana, también tiene esto en el centro, ¿no? Está este desligamiento bueno, básicamente de Cristo con el hombre. Es decir, Cristo no nació de ningún hombre, nació de una mujer, como todos, y él particularmente no nació de ningún hombre. Entonces me parece interesante notar que, aunque vivamos obviamente en una sociedad patriarcal, sea precisamente hijo, que ya hijo esté diciendo esta relación es con la madre, ¿no? Así es. Y bueno, para hablar de este primer rol, entonces hablemos de qué rol cumple un hijo con un padre. Y yo creo que el primero que se me viene a la cabeza es el de los ejemplos de la tragedia griega por excelencia, que es la tragedia de Edipo. Y en ese sentido, el rol de un hijo es el rol del suplente, ¿no? El hijo es el que va a suplantar, el que va a reemplazar de alguna forma al padre. Entonces, me parece interesante, bueno, y el que se enamora de su madre también. Me parece interesante esos dos roles que hemos pensado, digamos, en el campo de la literatura, em, de esta relación padre-hijo. O es básicamente el suplente, y lo hemos visto, ¿no? Un hijo generalmente tiene conflictos con su padre, o hay padres que tienen conflictos con sus hijos, porque los ven precisamente como esta amenaza, o en otros casos son quienes reemplazan la función del padre, pues porque el padre simplemente, y sobre todo en nuestra sociedad colombiana, está ausente, no existe.
Sí, Carlos, así es. Es un hecho que en nuestro país, en Colombia, hay ausencia de ese rol paternal y que escuchamos a muchas mamás decir como yo soy madre, cabeza de hogar, yo soy quien tiene que asumir el rol de padre y de madre. Y pienso en algo y es que también es como, eso es lo que se espera muchas veces del hijo varón, cuando el papá no está, que el hijo debe asumir ese rol de padre, de cuidar a su madre, de cuidar a sus hermanos. de Em, proveer. exactamente. Sí, porque eso es lo que yo creo que lo que se implanta, termina implantándose mucho en este tipo, en la sociedad, es que precisamente como está la madre eh, eh, no está entonces al cuidado de su familia, porque pues tendrá que salir a trabajar y a hacer, a buscar la vida. Entonces, muchas veces estos hijos quedan em, siendo criados o por una figura, otra figura materna como la abuela o los abuelos o los tíos, o simplemente por el mayor de los hijos, ¿no? El hijo mayor, sea, bueno, en este caso sea hombre o mujer, es el que cría a sus hermanos menores. Entonces es como casi como si los hermanos mayores en Colombia no hubiesen tenido infancia, ¿no? También, porque eso es lo que sucede con eso es precisamente que si tiene que cumplir el rol de adulto y de padre, entonces lo que está pasando con estos hijos es que no están viviendo sus infancias, Tu ¿no? verdadero rol, sí, total. Exacto. Hablemos, ¿qué te parece? Hablamos de esas expectativas de que tienen los padres inclusive antes de que nazca el bebé, desde la concepción, cuando la madre sabe que ya está, que está embarazada, ¿qué es lo primero que piensas tú que piensan los padres sobre este futuro bebé? Esa primera expectativa, sin duda, es que el bebé sea sano. O sea, a una Mm, madre tú le preguntas, aún ella queriéndolo, tú le preguntas, ¿quieres que sea un niño? ¿Quieres que sea una niña? La mayoría de las mujeres van a responder, no importa, quiero que sea un bebé sano. sí, es, eso es cierto, pero bueno, yo creo que hay verdad en eso. Obviamente nadie quiere tener un hijo que tenga problemas de salud, inclusive antes de que haya nacido, ¿no? Eso es bastante, bastante cruel, ¿no? Eh, y en eso hay verdad, pero luego de que eso pasa, digamos de que el hijo, se sabe que el hijo está sano y que viene bien, em, ¿qué crees tú que piensan, qué expectativas tienen los papás o los padres con respecto a este hijo? Digamos que si es un niño, como para el tema del padre, es súper importante que siga llevando el apellido, que siga, digamos, como con ese patriarcado. Sí, Para una mamá, pues para ambos, si es una niña, digamos que tienen expectativas muy diferentes de que van a ser las princesas, las consentidas, eh, y digamos que ahí se empiezan a inculcar una serie de valores, de tradiciones con lo que quieren respecto al niño o a la niña. exacto, unos roles de género, ¿no? Precisamente porque entonces, es precisamente esto, ¿no? Muchos hombres y muchas mujeres también entonces. Para la mujer no es importante, pues porque el apellido de la mujer no se pasa, se pierde siempre. Pero para el padre es como asegurar, ¿no? Asegurar esta Ese linaje. descendencia, este linaje, ¿no? Yo voy a perdurar, mi nombre va a perdurar en el nombre del hijo, ¿no? Eh, y yo creo que sí, que está eso. Y para las mujeres, como tú dijiste, claramente hay un montón de roles y yo creo que ambos sexos, hombres y mujeres, o niños y niñas, sufrimos esta implantación o esta imposición, que es el género, desde que nacimos, ¿no? Inclusive desde antes de nacer, ¿no? Estamos diciendo, ah, bueno, entonces hay que comprarle, no sé, los juguetes o la ropa, y ya desde eso, desde la forma de vestirlos y de lo que le compramos, ya está condicionando de alguna manera qué se espera de su comportamiento.
Bueno, entonces, ¿qué piensan las madres y los padres cuando es una niña, digamos? Hablemos del tema de la niña. ¿Qué piensas tú? ¿Qué, ¿Cuáles son esas expectativas que tienen los padres con respecto a una niña? Yo siento que cuando los padres saben que es una niña, inmediatamente la relacionan con lo femenino, con esa estética femenina, con que sea dulce, que sea tierna. Digamos que hay muchas expectativas que podemos mencionar con esto. Además de que hay un tema que he tocado contigo anteriormente, que es el Sí, tema de la estética en las niñas, y es esa perforación a temprana edad que le hacen a las niñas para diferenciarla de los niños, especialmente en exacto. Colombia, porque lo he hablado con mi esposo, lo he hablado contigo, en otros países por lo general no Sí, se da. o se conversa, ¿no? No te tiene que dar por sentado de que tiene que ser así, ¿no? En Australia, de donde viene mi cuñado, creo que la cultura no necesariamente impone que las mujeres tengan que las niñas tengan que perforarse las orejas eh, cuando son bebés, ¿no? Cuando ni siquiera pues, no entienden de nada. Y me parece a mí que esa perforación sí es cierta violencia, ¿no? Eso influye se, mm, se le hace cierta violencia al bebé, a la niña, cuando se le perforan las orejas a temprana edad. Y uno dice, no, es que eso no le duele. Sí, probablemente no le duela. Eh, lo que más me cuestiona es, como tú dices, es para distinguirlo, ¿no? O sea, hay una distinción hay que distinguir el bebé que es una niña al bebé que es un niño y entonces esa distinción pasa por el ornamento, ¿no? Entonces hay una cuestión de adorno, porque las aretas están para adornar, ¿no? Y Sí, esta cuestión de distinguirla, ¿no? De que no vayan a pensar que la gente que cuando están paseando a la niña que es un niño, ¿no? O sea, porque sería feo, o la gente sería una piensa que sería vergüenza fea, para los papás. y no es esa, y es un bebé, no es un bebé no tiene rasgos de nada, no parece nada, un bebé parece cualquier otro bebé que está por ahí. Entonces me parece raro eso, ¿qué piensas tú? Pues mira que yo siempre lo he discutido mucho contigo y digamos que yo quiero ser madre pronto y siempre que sueño también con una niña me la imagino con sus aretes pequeños, pero digamos que es un tema y lo tengo que decir abiertamente, es un capricho de la madre Mm, y es un tema de también cultural, de alguna sí, forma. em, Como que tú mencionas ahorita, finalmente es un bebé, no importa si es niño o si es niña, pero uno sí quisiera como que tenga esa distinción y, y acá voy a adentrarme a otro tema y es como que una mamá cuando piensa en una niña, piensa un poco en el término de muñequear con la niña, de sí. adornar la niña, de hacerle sus peinados, de que se vea como la madre. Pero mira que la madre puede verse también de muchas formas, ¿no? La madre no necesariamente Hablo un no poco también como necesariamente, por mí, como es de, pues yo soy una exacto, chica bastante como de feminidad bien despierta, entonces sí son como las expectativas que en exacto, general se pueden tener. Obviamente acá no estamos exacto, hablando de una verdad absoluta ni de que es algo que todos se sientan identificados. exacto. Y mira que es muy interesante eso porque es casi como si la niña que no está adornada está descuidada, ¿no? O sea, se piensa como si estuviese descuidada, como si no le estuvieran prestando la suficiente atención, ¿no? Esto Así es como es. la idea que Ajá, viene. Y a mí total. llega esa idea, ¿no? Inconscientemente, de una niña que no está arreglada, o sea, que la madre y el padre no le están prestando la suficiente atención como para adornarla y hacerla precisamente esta muñeca, ¿no? Y eso es interesante, pero esto también implica eh, que de alguna manera se la está condicionando a que piense que eso es ser, que eso es ser niña, que eso es ser mujer, y ser niña no es necesariamente, pues no necesariamente Tener eso. unas aretas, exacto. Exacto.
eso no nos define como mujeres, Exacto. pero, o sea, voy a usar de nuevo el término que mencioné anteriormente, digamos que es como un capricho, es un Mm. capricho y es como yo quiero que se vea así, Y quieres que se vea así porque sabes que la sociedad, lo ha em, impuesto de no, alguna forma. y también lo, no solamente lo ha impuesto, sino también que lo celebra, ¿no? La sociedad celebra a una mujer que se vea como la sociedad espera que se vea una mujer, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es también como para, no sé, quizás evitarle también sufrimientos innecesarios. Entonces, no creo que sea necesariamente malo, ¿no? Nada es malo. Otra cosa de la que habíamos hablado una vez era sobre la compostura, ¿no? Y el lenguaje que debe tener que se les exige a las niñas, generalmente, más que a los niños. Sí, ese tema de que sea dulce y tierna, de la sumisión, eh, de cuidar bastante su forma de hablar. Y digamos que creo que es algo que vemos mucho, si un niño a cierta edad, digamos 10 años, dice una mala palabra, se la celebran, pero si es una niña, le dicen como, las niñas no hablan de esa forma. Exacto. Entonces venimos como con muchos condicionamientos desde, que tú les decías antes, desde incluso antes del viernes, como esas, del vientre, esas expectativas que tienen los papás Exacto. sobre nosotros. Entonces está el recato, lo que es, una mujer tiene que ser, una niña tiene que ser recatada y una mujer tiene que ser recatada, lo que exige la sociedad, ¿no? Y tiene que comportarse de cierta forma. Y yo creo que lo del lenguaje tiene que además tiene mucho que ver con esta cosa de que a los hombres simplemente no les gusta una mujer que hable como habla, ¿no? Tiene que estar adornada, endulzada, tiene que ser esta cosa melosa como para que no se sientan regañados, ¿no? Porque ese es el término que utilizan además los hombres. No me regañe o no, ¿sí me entiende? Cuando habla normal, cuando una mujer habla como hablaría cualquier hombre, entonces yo creo que la sociedad reacciona a una mujer que sea dueña de su voz, y no solamente en lo que dice, sino también de su tono, de cómo quiere sonar, ¿no? Em, y eso está, como tú dices, desde niñas, les están diciendo, así no se dice, o así no se habla, o eso no se dice, por más, así sea un discurso grosero o procaso o no, lo importante es que la niña mantenga esta dulzura y que no sea igualada, ¿no? Que no se iguale a los hombres, Exacto, ¿cierto? no podemos ser desafiantes, no Exacto, podemos tener una opinión muy definida porque ya eso nos hace groseras, fuertes y digamos que es lo que se nos ha impuesto. exacto. Y es muy gracioso que los hombres siempre piensen que una mujer, y yo sé que lo has escuchado y quizás lo hayas dicho, no sé, cuando una mujer está hablando o está echando cantaleta, ¿no? Está teniendo un discurso fuerte, la primera idea que se viene a la gente es que es mal follada, Quiero una noche, que no sí. le dieron, no, como que relacionan esta estado de euforia y de felicidad y de dulzura al hecho de si tiene relaciones sexuales o no, ¿no? Y es bastante, es muy loco, ¿no? Y Sí, además qué muy loco. estúpido. Eh, Es un absurdo. Pero bueno, hablando también un poco como de qué esperan de las mujeres, cuéntanos qué esperan de un hombre, qué esperan de un niño. Ay, es que yo creo que para la educación del niño es mucho más libre de lo que es la educación de las niñas. A mí de niño, obviamente siempre hubo preocupaciones y cuidado y mi mamá siempre fue muy protectora eh, de nuestra infancia, ¿no? De que no nos fuera a pasar como algo malo por fuera. Yo creo que en ese contexto aplica para ambos y ya el resto es como salga, diviértase, juegue, haga deporte. Y está toda también esta educación de las madres colombianas que se enorgullecen en que su hijo sea un Don Juan, ¿no? El hijo que es como el galán, ¿no? Este niño que las tiene muertas a todas, que tiene a todas las niñas detrás de él,
celebradísimo entre las madres y las Yo he tías, ¿no? escuchado Colombianas. algo de lo que muchas mamás se enorgullecen y es que dicen, ay, ese niño las va a dejar de psicólogo. Y lo dicen con toda la tranquilidad del mundo. Pero cuando nos pasa, ahí Exactamente, es entonces como, esta educación como hipócrita, ¿no? Están educando de alguna forma hijos que tengan este aspecto de macho, ¿no? Y de mujeriego, y a su vez ellas también víctimas, ¿no? Porque terminan siendo pues muchas madres solteras, como lo sabemos, y son precisamente madres solteras porque los hombres se van pues con cualquiera. Em, y está otra cosa, está lo de no dejar ver, de ser fuerte emocionalmente, ¿no? Y no significa ser fuerte emocionalmente, sino no ser muy sensible. Y esto termina pues haciendo a los hombres insensibles y termina a veces inclusive haciéndolos emocionalmente muy distantes sin saber qué les pasa ni qué les sucede cuando sienten cualquier emoción, y algunas veces también violentos, ¿no? Porque no saben cómo lidiar con sus emociones de una u otra forma que no sea, que no sea la furia, la ira. Y pero sabes que bueno, yo siento que este tema de, ay, no puedes llorar, yo siento que eso ha cambiado un mm, poco, de sí, que hemos tenido, pues ya tenemos más herramientas, ya vamos y hablamos de ir al psicólogo más fácilmente y hablamos de nuestras emociones y creo que las personas estamos tomando más conciencia de esto y sin importar el rol, sin importar el género, eh, lo, lo hemos conversado. Entonces creo que los hombres ya están un poco más sueltos, por sí, decirlo de alguna forma. yo también pienso que pues, la democratización de la atención psicológica y todo esto ha ayudado a que algunos hombres comprendan esos patrones, ¿no? Algunos patrones que tuvieron desde su infancia. Ojalá que no mantengan este círculo, ¿no? De que le pasen los mismos miedos y traumas a sus hijos. Entonces, sí, me gusta pensar que los niños de hoy, digamos, son más libres en ese sentido. Y yo también creo que para los niños está más que para las niñas, no sé si qué piensas tú, este miedo de que sea gay, ¿no? De que un hijo, Ah, de que un hijo sea gay. Y yo creo que para las mujeres ni siquiera, o sea, si sucede, sí, o sea, es como, para algunos será problemático, lo que sea, pero no está este miedo, ¿no? De que el hijo pueda ser gay. Y para los niños sí está, y está no solamente con respecto a los padres, con respecto a uno, sino también entre los mismos hombres, ¿no? ¿sabes por qué siento que pasa esto? Pues refiriéndome al tema de los hombres, tú lo mencionas ahorita, es porque precisamente se espera que continúen como con ese linaje, con la procreación, entonces tenemos como una estigmatización de, ay, pues son gays, entonces no van a concebir, obviamente no. Eh, pero digamos que está ese miedo de que no puedan formar una familia, eh, Sí. pero sí con las mujeres es Es menos, diferente, ¿no? sí es diferente. Es como si el deseo de las mujeres no, o sea, como que no fuera tan importante como el de los hombres. Y yo creo que también hay algo de eso, de la importancia del deseo, y también hay, como tú dijiste, una traición, como una traición al padre, ¿no? El hijo pues que no quiere seguir la vida que siguió el padre de procrear, de tener, bueno, no necesariamente de procrear, pero de tener una familia en el mismo sentido en que la tuvo su padre. Entonces siempre hay esta cuestión del niño. Yo creo que es bastante, yo creo que puede ser lo más difícil para un niño, ¿no? Con respecto a una niña. Yo creo que en ese sentido los niños lo tienen un poco más difícil porque tienen que estar constantemente mostrando que sí que van a ser hombres o que son hombres, ¿no? Y tienen que estar validando su hombría y su valentía y yo no sé qué, y un montón de estereotipos tontos. Y yo creo que algunos
años en esa infancia y adolescencia, por lo que se sufre sobre todo es por esos roles, sean homosexuales o no sean homosexuales. Yo creo que eso termina haciéndole daño a la gente si se hace, si se, si se obsesiona uno tanto con respecto a ese tema. Así es. Y pensando en relaciones familiares, pues, entre la familia, pues ya hemos hablado de la relación entre el hijo y el padre, ¿no? Que son estas relaciones que tienden a ser eh, conflictivas en algún momento. No digo que desde la infancia hasta la adultez, sino que en algunos momentos tienden a cambiar estos roles precisamente porque el padre quizá se da cuenta de que es reemplazable, ¿no? Y que este amor que siente la madre por el hijo es una amenaza para su posición como patriarca, ¿no? Y es muchas veces cuando, si el padre está presente, el hijo quiere subvertir este orden, ¿no? Quiere cambiar este orden. El hijo ya quiere ser independiente, quiere ser padre él mismo. Y es cuando generalmente tienen problemas, ¿no? Entonces, el hijo rebelde que no quiere seguir los consejos y los valores que le inculcó el padre, etcétera, etcétera. Y yo creo que esta relación, digamos que este ciclo se repite y define a muchas familias. Sí, pero entonces tú, ¿cómo ves? O sea, si entre el padre y el hijo hay, digamos, cierta competitividad, ¿cómo sería ese rol de un hijo con una madre? Sí, es que mira que yo creo que van de la mano, precisamente porque pues el hijo se enamora de la madre, pues como lo dicen todos, lo han dicho todos. em, entonces el hijo está ya en competencia con su padre precisamente por esto y también enamorado de su madre. Y yo creo que las mamás ahí tienen un rol muy importante que jugar y es excluir al hijo. Excluir al hijo precisamente de esa relación, de esa relación de pareja, ¿no? De definir cuáles son los límites de esa relación también madre-hijo, ¿no? Y que por más fuerte que sea el amor, eh, que no se desdibujen los límites. Y no estoy hablando de incesto literalmente, eh, como ocurre, que ocurre, sino de estas relaciones que sí son como incestuosas, ¿no? Esta madre que busca complacer de alguna manera ciertos deseos con su hijo, que no complace o con, con su pareja, con su esposo, o que no complace con la sociedad, con amigos o lo que sea, y que los complace entonces con sus hijos. Y yo creo que esta relación incestuosa también se da muchísimo así la gente no hable de ella. Hay muchos hombres que están traumatizados no por su papá, sino también por su mamá, precisamente por esta cercanía extrema, por esta cosa de hacer todo por la mamá y sacrificarse, como ella se sacrificó por uno, etcétera, y esta relación termina siendo bastante tóxica, y yo la he visto Sí, yo también, de bastante. cerca. Sí. Sí, o sea, y lo he conversado con muchísimas amigas, que muchas mamás, pues no quiero tampoco entrar como a juzgar ni hablar de algo en específico, pero por más general se ve que digamos que con el hijo son un poco más dóciles, más, como lo llamamos nosotros coloquialmente, alcahuetas, que son más permisivas. eh, y me parece interesante lo que tú mencionas, es que de pronto es porque su esposo, su pareja, no cumplió como ciertas funciones con ella, entonces quieren entrar a, A a transferir de alguna relacionarse forma. con sus hijos, con el hombre. Esa exacto, entonces transfieren estos deseos, que no están siendo satisfechos y que deberían ser satisfechos por su pareja o por sus amigos o lo que sea, entonces los transfieren a sus hijos, ¿no? Transfieren esta obligación a sus hijos y hacen que se generen estas relaciones, sí, muy estrechas, muy raras entre una madre y un hijo, y yo creo que muchas mamás piensan que precisamente esa es la relación que debe tenerse. Y, y bueno, y tiene que haber ternura y amor, y sí, uno se enamora de la mamá, exacto, todo esto. Pero yo también creo que hay momentos y tienen que haberlos en el que
se le deje claro al hijo que él está excluido precisamente de esa relación amorosa entre los papás. Él no puede tener parte en esa relación. Ujú, Eh, y yo pienso que muchos hombres, y sobre todo en América Latina, tenemos una relación incestuosa con nuestras madres, más que con, y que también obviamente influyen en el hecho de que los padres no están ausentes o no cumplen sus roles, etcétera, etcétera. No es una cosa es consecuencia de la otra. Y con respecto a otros roles, obviamente, nuevamente el rol del padre no solamente es el rol, no es un rol conflictivo necesariamente o únicamente con su hijo. Yo creo que lo que hacen los padres es transmitir precisamente esta educación masculina también, ¿no? Como la madre quiere transmitir esta educación femenina muchas veces, o social, lo que se define socialmente femenino. El padre entonces también busca inculcar valores y hacer deporte, si es deportivo, y en general pues todos los roles masculinos. Entre un padre y un hijo y a esta educación y es muy bonita también esa complicidad de ver al hombre mayor, adulto, con el niño que le enseña a jugar un deporte, a patear una pelota. A mí me enternece mucho ver estas imágenes porque también me recuerda a mi padre, llevándonos que al siempre fue muy parque. amoroso. Exacto, llevándonos Sí. al parque a jugar, a tener esta educación deportiva. eh, y es bonito también, ¿no? Esta educación. Hablando también un poco como del rol del padre con la hija, porque con la mujer es completamente Exacto. distinto y pues yo creo Sí, que no es un secreto para ninguno que el papá, para quienes lo tenemos, es el primer amor de una niña. O sea, yo me enamoré de mi papá. sí, Yo literalmente le hacía poemas a mi papá. sí. Eh, pero también, ¿qué puede despertar eso? Pues no fue mi caso, o no lo sé, pero también puede existir un poco de esa competencia entre mamá e hija por el amor del padre. Exacto, y yo creo que eso también se puede volver difícil, ¿no? Esta hija que se alía con el padre, ¿no? En contra de su madre, ¿no? Entonces está esta competencia por la atención del patriarca. Y entonces la niña empieza a actuar y a tener ciertos comportamientos que complacen al padre, ¿no? Y esto, bueno, puede convertirse en una telenovela. Hay telenovelas sobre esto, ¿no? Además. Y con la hija, el padre tiende a ser dulce, ¿no? Y tierno y protector, básicamente. Muy protector, sí. Sí. Y eso también puede generar problemas, obviamente, cuando se lleva al exceso, ¿no? El exceso de celos, ¿no? De un hombre. Además, porque el padre sabe cómo son los hombres, ¿no? Pues, siendo hombre, y entonces teme que a su hija le sucedan las cosas que él sabe que hacen los hombres con las mujeres, ¿no? Entonces está esta patencia, ¿no? De saber que la hija va a sufrir a causa de un hombre en algún momento, si es heterosexual. Y así no lo sea, va a sufrir a causa de un hombre. Y el rol de la madre y la hija, hablemos de eso. Hablemos de qué rol tiene una madre y una hija. ¿Qué piensas tú? Pues yo pienso que el rol más importante y el que uno espera como hija siempre es que la mamá sea esa amiga y esa confidente. Pero también tú y yo lo conversamos en algún punto y es que aunque la mamá es la amiga y la confidente, digamos que hay ciertos límites que uno sigue guardando con la mamá, pues uno no le va a contar absolutamente todo. Puede que exista esa confianza entre algunos, pero digamos que si hay un límite en ese rol de amiga. Yo conozco, pues, obviamente, hijas que son muy amigas de su mamá, de su madre. Tú eres bastante amiga de nuestra mamá. Em,
pero como tú dices, esa amistad no es una amistad como las otras, ¿no? En la amistad lo que hay es una complicidad casi que perfecta, hay un espacio para ser uno en su totalidad sin que uno se vaya a sentir juzgado. Hay un espacio para jugar roles y ser ridículo o lo que sea, que existe en la amistad y que se permite en la amistad y que está bien en la amistad y que precisamente no se puede dar con una madre, ¿no? Yo te ponía el ejemplo de, pues, de hablar no sé, de comportarte de cierta forma. Por ejemplo, vas a una discoteca con tus amigos y pues no importa, te emborrachaste mucho y terminaste besándose a 3 hombres o a 4 hombres. Esas cosas entre amigos no son escandalosas o tan escandalosas como lo serían enfrente del padre, ¿no? O de la madre. Entonces ahí es donde tú decía, tiene que haber diferencias. Hay diferencias entre la amistad, la posible amistad que hay entre una madre y una hija, porque en algún momento el rol de madre va a estar presente. Sí, Y así no, es. exacto. Y para temas sexuales también, yo creo que, bueno, que se pueden conversar de temas sexuales, yo no estoy hablando de eso, pero no de la misma forma, yo creo que en la que uno hablaría con un amigo, una amiga, no sé. También en el rol de amigas con la madre, depende mucho de la edad de la mamá, de sus experiencias, de sus vivencias. Y digamos que ahí es donde puede haber como más química y puedes incluso salir a rumbear con ellas, porque yo tengo conocidas que han salido a rumbear con su mamá. No sé cómo sea el Sí, comportamiento dentro de una fiesta, pero sí, o sea, yo creo que siempre va a existir como cierto límite y cierto respeto hacia la madre. hay un pudor necesario, yo creo que ese pudor va a estar ahí porque yo no quiero, a mí no me gustaría que mi mamá me viera haciendo las cosas que hago cuando estoy con mis amigos, ¿no? Porque, pues precisamente porque es mi madre y hay respeto y hay pudor y hay un decoro y hay muchas cosas que entran en la ecuación y precisamente cuando no entran, entonces se dibujan este rol, ¿no? Y una amiga, pues una madre no es la amiga. Una madre puede actuar como amiga en algunas ocasiones, en algunos momentos, pero yo creo que el rol de madre va a estar siempre por encima de Así, ese rol. sí, ese rol siempre. También está la mamá, la bruja. Exactamente. La cantaletosa, la madre, la bruja, no la controladora, la que te dice, le va a pasar esto y te pasa, ¿no? La que te lanza el juicio y la superstición sobre algo o lo que sea y sucede. Y yo creo que esa enemistad también es más común, sobre todo en algún momento de la adolescencia, las madres y las hijas tienden a distanciarse, ¿no? Porque la hija quiere, ¿no? Conocerse y explorar y vivir la vida y etcétera. Y entonces yo creo que esa enemistad hace que la mamá se vuelva esa bruja, ¿no? Eh, y es gracioso, ¿no? Que en algún momento tú vas a ser esa bruja, ¿no? Si tienes una Pero no hija en el serlo, momento. espero no serlo. Sí, pero yo creo que de alguna manera es inevitable. Y está bien, ¿no? Está bien ser la bruja no es necesariamente mala, la bruja es la sabia. Sí, exacto. O sea, eso iba a decir, que hay un sexto sentido. O sea, por naturaleza hay un sexto sentido de la mamá y sí, yo de por sí soy un poquito bruja. Entonces creo que sí, voy a ejercer ese rol de bruja con mis hijos. Sí, al exceso les vas a lanzar las premoniciones de lo que le va a suceder en la vida. Sí Eh, es. y, y bueno, por último, para cerrar ya este episodio, hablemos bueno, de nosotros, de los hermanos. ¿Qué relaciones tenemos los hermanos? Además de las incestuosas, ¿no? Que es digamos que es el horror y el tabú más grande de la sociedad, la relación incestuosa entre los hermanos. Aparte de estas,
qué relaciones ves tú entre hermanos? Sin duda hay un tema también de competitividad entre hermanos, por el amor de los padres o por quién es mejor en el deporte, quién es mejor en esto. Y es muy complejo y poco se habla de esa competitividad. Yo creo que esa competitividad es clara. Yo creo que hay muchos hermanos y a mí me sorprende. Yo creo que a nosotros nos sorprende un poco, pues a ti, a José y a mí, cuando vemos tantas familias donde hay hermanos que no se hablan o que no tienen buena relación o que son distantes. Y Y es es muy raro para nosotros. común. Es muy común y es precisamente porque hay todo esto, ¿no? Hay celos y hay competencia y hay comparación y etcétera. Y es lo que define realmente a los hermanos, ¿no? Y yo creo que por naturaleza va a haber una cierta competencia. Estás en el mismo lugar, comparten un mismo techo por muchísimos años, cada uno es bastante diferente y entonces cada uno tiene ciertas habilidades y ciertos dones y es inevitable que esa comparación se haga, sea entre los padres que comparan directamente, que me parece terrible, comparan un hijo con otro, em, o sea pues, entre hermanos mismos, ¿no? Uno comparándose con su hermano. Y entonces eso me hace pensar en la parábola del hijo pródigo, ¿no? De este hijo que le pide la herencia anticipada a su papá y se la gasta y se la malgasta Ay, en Dios mío, lo rumbas y más todo común. esto. Exacto. Y después vuelve, este hijo pródigo en algún momento ve a algunos trabajadores o piensa en esos trabajadores de su padre, esos jornaleros que dice que comen mejor que él en esos momentos, que está comiendo o queriendo comer la comida de los cerdos y no lo dejan. Y entonces regresa pues habiendo reconocido sus fallas, etcétera. Y precisamente esta parábola pues no habla. Creo que el mensaje central no son los celos, pero entonces el hermano que hizo todo bien y que se quedó trabajando con su padre y labrando la tierra, etcétera, cuando ve que su padre le hace una super fiesta al hijo, que malgastó todo con prostitutas, etcétera, y que le hace esta gran fiesta, este gran festín, entonces va y al padre le dice, bueno, y tú nunca has hecho nada de esto por mí y yo he estado aquí trabajando contigo todos estos años y nunca me has dado o me has servido de esta forma como le está sirviendo al hermano. Entonces mira que es esta historia y la historia de Caín y Abel, ¿no? Que es la primera historia entre hermanos, definen que un hermano es la competencia, ¿no? Y es el enemigo también. Entonces está la historia de los celos, de la envidia y de la venganza entre hermanos. Que es bastante común. Y Sí, digamos que el tema de comparación yo creo que siempre igual va a estar, pues porque yo me he comparado, me han comparado mil veces con ustedes, pero digamos que me conflictúa es el hecho de que los hermanos tengan tanto resentimiento entre sí, que que eso sea lo que defina la relación. sí, esa relación me parece muy, muy complejo. Exacto, porque si no es eso, entonces ¿qué es? ¿Qué es lo que define la relación entre hermanos para ti? No, la relación entre hermanos para mí defines como esa complicidad, esa confidencia, el amor, la guía, sobre todo para mí que yo soy la niña, la menor, ustedes como que siempre también fueron para mí como ese ejemplo, la escucha. Exacto. Y yo creo que lo más importante, lo que yo siempre he sentido es una complicidad impresionante y una conexión. Es una conexión como creo no la he sentido con nadie. Es tan raro que a veces pensamos cosas al mismo tiempo, O sucede, no sucede lo o mismo nos al sucede mismo tiempo. exacto, como días de distancia, horas de distancia, es muy raro. Es algo, no sé, sobrenatural muchas veces. Y esta complicidad de saber que podemos hablar de todo y que podemos decirnos todo y que de alguna manera estamos siendo cómplices uno con el otro
con respecto a la relación con nuestros padres también y con respecto a todo el resto de relaciones. Y es un lugar, como lo llaman hoy en día, un lugar seguro, ¿no? Entonces no puede ser lo que es ridículo y además es el lugar donde uno puede realmente darse cuenta que de decirse todo, de lo ridículo que es uno, de lo que sea, porque los hermanos lo conocen a uno y vivieron con uno, entonces eh, es una relación muy bonita y precisamente me parece a mí que esta relación de amor fraternal también está bien ejemplificada en la tragedia de Antígona, ¿no? Antígona que, bueno, usted sabe de qué se trata, esta tragedia griega, pero básicamente Antígona desobedece las leyes del Estado para enterrar a su hermano, ¿no? A su hermano no le dieron sepultura porque estaba enemistado con su tío, que reinaba en ese momento en la tierra donde vivía, y ella rompe las leyes de la sociedad para poder darle a su hermano una sepultura, una sepultura. Y eso me parece muy bonito porque pues Antígona no trata de esto, no trata del amor entre hermanos, no estoy queriendo decir eso, pero está ahí, ¿no? Está ahí este gesto que hace ella para poder enterrar a sus muertos, a su muerto, que es su hermano, ¿no? Y Y finalmente yo, eso es lo que debería de ser una relación entre hermanos. O sea, que exacto, tú seas capaz de, sin importar qué, ayudar a tu hermano, estar para tu hermano. Y sí, a mí me parece una historia bastante conmovedora. sí, es La bastante leímos conmovedora, juntos y sí, sí, y además es valiente, valientísimo Antígona y todo esto, pero quería como rescatar esta parte de lo que hace por su hermano, ¿no? De este amor fraternal, y me parece que eh, hay que tener más de eso, ¿no? Hay que hacer más cosas con los hermanos, hay que compartir más con los hermanos, y hay que crecer juntos, y bueno, y también este proyecto es para eso, ¿no? sí, y Para entender crecer que somos juntas. diferentes eh, Exacto, y, y tratar de encontrarnos, o sea, como lo estamos haciendo tú y yo, en esos espacios, conectar, pero desde la diferencia, y exacto, está exactamente, bien, que cada exacto, uno de nosotros tiene nuestro proceso, pero que sin importar qué, nos vamos a unir. exactamente. Bueno, yo creo que ya hablamos como de todo, ¿no? Hablamos como de todo en este capítulo. Gracias a los oyentes que se quedaron hasta aquí. Gracias por escucharnos, gracias por su atención. Y bueno, yo creo que nos vemos en un próximo episodio. ¿Qué dices tú, Mari? Yo también espero que nos veamos en un próximo episodio. Gracias de nuevo por esta invitación. Estoy demasiado feliz. Yo creo que no se me quita la sonrisa del rostro. Me siento demasiado halagada y nada, espero que nos veamos en un segundo capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Sí, y síganos también en las redes sociales. Las redes sociales van a estar escritas en todos lados, en Spotify, en YouTube. Síganos en nuestras redes sociales del proyecto del Otro Lado Podcast y también en las redes sociales personales si quieren. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.